Un cordial saludo para todos, deseando bendiciones y bienestar en estos momentos. Los invito para que nos dispongamos para esta lección divina en este domingo quinto del tiempo ordinario en el ciclo B, donde la liturgia nos invita a contemplar, a celebrar y meditar lo que la palabra de Dios nos quiere decir para nuestra cotidianidad. Por eso, tomando nuestra Biblia y nuestros recursos y material de estudio, vamos a disponernos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Invoquemos al Espíritu Santo para que este Señor de vida y amor pueda abrir nuestra mente y nuestro corazón y podamos así acercarnos al misterio de la palabra de Dios. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Vamos a tomar en este primer paso de la lección divina la lectura que se nos propone para este domingo. Tomamos el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 29 al 39. Marcos 1, 29, 39. Cuando salió de la sinagoga, Jesús se fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y le hablan de ella. Se acercó y tomándola de la mano, la levantó. La fiebre la dejó y ella se puso a servirles. Al atardecer, a la puesta del sol, le trajeron todos los enfermos y endemoniados. La ciudad entera estaba agolpada a la puerta. Jesús curó a muchos que se encontraban mal de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios, pues le conocían. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó, salió y fue a un lugar solitario y allí se puso a hacer oración. Simón y sus compañeros fueron en su busca. Al encontrarle, le dicen, todos te buscan. Él les dice, vayamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para que también allí predique, pues para eso he salido. Y recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Vamos en este segundo paso, que es la meditación. Para ello, como siempre, haremos primero un pequeño contexto y ya luego iremos explicando algunos detalles de esta palabra. Recordemos que la intención de Marcos es demostrarnos o exponernos cuál es la propuesta de humanidad que quiere Jesús para cada uno de nosotros. Esa propuesta de humanidad está en el descubrimiento de su identidad, y al descubrir su identidad estamos reconociendo la identidad que Dios Padre quiere para cada uno de nosotros. Para la lectura de hoy, démonos cuenta que Marcos utiliza un esquema narrativo muy bonito, muy simbólico, que es el esquema geográfico. Parte de la sinagoga como un lugar público, salta a la casa, que es el lugar privado de la vida cotidiana, y luego pasa a la puerta y luego al resto de la ciudad, que es un lugar público. Allí nos damos cuenta que Jesús quiere impregnar toda nuestra vida, desde los escenarios más públicos, desde el más sagrado, que es el encuentro con Dios, hasta el más privado, que es nuestra propia casa, que es nuestro propio hogar, y con ello también demostrarnos que Él está abierto a todas las oportunidades y a todas las opciones que hay. En ese sentido, recordemos, según el Evangelio, el domingo pasado Jesús se encontraba el sábado en la sinagoga predicando. Fruto de esa predicación es la expulsión del demonio, del espíritu inmundo que tenía un hombre allí en la sinagoga. Entonces el relato de cómo comienza. Inmediatamente al salir de la sinagoga, Jesús se va a la casa de Pedro. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta algunas cosas. Recordemos que el Evangelio no es una crónica, pero hay sucesos particulares que pueden servir de una explicación muy sacramental, pero también muy vivencial para nuestra fe. Eso no significa que nada de lo que esté en la Biblia no haya sido real o no haya sido verdadero. Esto lo que nos quiere decir es que un gesto, un símbolo puede conducirnos
a una realidad más profunda. ¿Sí? Por ejemplo, un beso. Para muchas personas un beso no es nada, pero para otras un beso es un gesto significativo y llamativo. Lo mismo pasa con un abrazo, lo mismo pasa también con un silencio. Asimismo tenemos que leer el Evangelio, tenemos que mirar cómo desde ciertos símbolos se descubre una realidad más profunda que impregna el corazón y que nos lleva a la conexión con Dios. Vamos entonces a mirar por qué Jesús se va a la casa de Pedro. Recordemos que Pedro ha dejado las redes, ha dejado su trabajo, ha dejado su familia, al igual que Juan, Santiago y su hermano Andrés, y se establecen entonces en Cafarnaúm. Esta casa de Pedro no es solamente el lugar arqueológico descubierto allí, sino que en este contexto el Evangelio de Marcos es el lugar de la iglesia. Es decir, la casa de Pedro es la iglesia. ¿Y por qué Jesús va a la casa de Pedro? Porque es el lugar donde él busca compartir, celebrar la vida, compartir ese vínculo comunitario, pero también descansar. Aquí tenemos que pensar nosotros cómo estamos viviendo nuestro ser como iglesia, en nuestra parroquia, en nuestro templo, en nuestra familia, también digamos en nuestra comunidad formativa. La casa de Pedro, que es la iglesia, esa misma casa es donde yo vivo, es decir, es el lugar donde yo quiero que Jesús comparta su vida conmigo, yo compartir mi vida con él y que sea el lugar donde los dos podamos descansar mutuamente. Si la respuesta es sí, muy bien, estamos haciendo un buen camino. Pero si la respuesta es no, entonces tenemos que mirar qué está pasando. Porque es el lugar donde yo trabajo, donde yo vivo, donde yo estudio, donde yo me formo, donde yo sirvo a Dios, porque no es ese lugar para compartir y descansar. Recordemos que esa es la primera intención de este Evangelio. Jesús quiere ir allí justamente como un lugar para celebrar, para compartir, pero también para el descanso. Jesús no va a buscar un lugar, digamos así, como de improvisado, como de imprevisto, como que para mirar dónde me pueden recibir. No, Él busca un lugar donde ser acogido. Por eso preguntémonos nosotros, ¿mi corazón, mi vida es el lugar donde Dios puede descansar? ¿Yo descanso en Dios? Por eso qué bonito que nos preguntemos esa primera reflexión. En segundo lugar, la esposa de Pedro. No se nos menciona la esposa de Pedro. Si se nos menciona la suegra es porque pues hay una esposa. A ella no se le nombra en este evangelio. No se le conoce, no se sabe quién era y demás. Sin embargo, en el contexto del evangelio de Marco, la esposa de Pedro, ¿cuál es? La iglesia. Es decir, esa nueva comunidad que Cristo le ha propuesto a él. Démonos cuenta que esa iglesia ya hace parte justamente de ese ser y hacer de Pedro. Y entonces cuando hablamos de la suegra de Pedro nos tenemos que preguntar, ¿de dónde nació la iglesia? De la humanidad antigua, de aquella humanidad que estaba siendo olvidada, de aquella humanidad que esperaba al Salvador, de esa humanidad ha nacido la iglesia. Es decir, la iglesia no se compone de santos, no se compone de personas perfectas, no. Quienes han sido acogidos en la iglesia es porque han tenido una humanidad anterior, que de pronto está envuelta de pecado, que de pronto está envuelta en muchas situaciones, sí, pero es una humanidad antigua. Entonces aquí cuando estamos hablando en Marcos de esta escena, estamos hablando justamente de esa humanidad antigua que se representa en la suegra de Pedro. Vamos ahora con los enfermos. ¿Qué sucede con ellos? Se nos dice que la suegra está ardiendo en fiebre, es decir, la humanidad antigua está ardiendo en un calor que no puede soportar. Cuando nosotros tenemos fiebre, no podemos hacer nada. Preferimos estar acostados porque la fiebre no nos deja producir nada, no nos deja levantarnos, nos mantiene débiles y demás. Sin embargo, aquí hay que preguntarnos qué tipos de fiebre de pronto nos han impedido a nosotros hacer las cosas dentro de la iglesia y para Dios. De pronto se me ha subido la fiebre del orgullo, de la pereza, del lujo, de la vanidad, de pronto el prestigio, como yo soy el líder de la iglesia, como yo soy el que canta, como yo soy el que catequiza, como yo soy el que sirve, como yo soy, entonces yo soy el más y como soy el más, entonces no hago más nada. Aquí es donde tenemos que pensar el sentido del evangelio. Aquí lo importante no es la fiebre en sí misma, sino que es el sentido de la fiebre que nos deja inmóviles, que nos deja estar acostados y nos impide salir al encuentro con los demás. Es esa humanidad vieja que no ha conocido el Evangelio, no ha conocido a Cristo,
pero lo necesita él. ¿Jesús qué hace? ¿La juzga? ¿La condena? ¿La rechaza? No. Jesús se acerca a esta suegra, la toma de la mano y la levanta. Tres gestos muy lindos para todas nuestras pastorales: acercarnos, tomar de la mano y levantarnos. Acercarnos, ¿qué significa? Que ninguno está lejos, que compartimos un lugar, que compartimos una misión. Tomar de la mano es el símbolo justamente de las capacidades, de las cualidades. Jesús toma a esta persona de lo que sabe hacer, de lo que puede brindar, y la levanta. Y levantarse en el Evangelio, en cualquiera de los cuatro evangelios, levantarse significa un cambio de vida, un cambio de perspectiva. Es decir, que Jesús no la deja más en la cama, sino que la saca de allí. Entonces aquí, ¿qué es lo que hace Jesús entonces con la antigua humanidad? Se acerca a ella, la toma de lo más valioso que tiene y la ayuda a cambiar su perspectiva y su forma de ser. Por eso la antigua humanidad va a pasar a una nueva humanidad gracias al bautismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la fiebre? Aquí la fiebre aparece como si fuera un personaje, como si tuviera la potestad de actuar. Simplemente la fiebre se va, se aleja. Es decir, a la palabra y a las acciones de Jesús, el mal se va, el mal se aleja. E inmediatamente, démonos cuenta que así lo dice el Evangelio, inmediatamente, es decir, no dio tiempo, no dio espera, no dio las gracias, se puso a servir. Ese es el símbolo de la verdadera iglesia. Ese es el símbolo de la verdadera comunidad. La humanidad nueva que se pone al servicio de los demás. Y entonces el Evangelio nos dice que toda la multitud, toda la ciudad se acerca a la puerta de la casa de Pedro. ¿Cuál es la puerta entonces de la casa de Pedro? Si ya hemos dicho que la casa de Pedro es la iglesia, por lo tanto la puerta de Pedro es el bautismo. Es ese sacramento tan lindo y tan especial que me permite ser hijo de Dios, ser miembro de la iglesia y que elimina en nosotros el pecado original. Es decir, que cuando la gente se acerca y se bautiza, automáticamente el poder de Dios sana de toda enfermedad y libera de los demonios. Esto tenemos que tener la certeza de que este evangelio es muy bautismal, es muy catequético, porque es la invitación para decir que todos estamos llamados justamente a participar de este sacramento tan bello y tan especial. Y ahora continuamos con las prioridades de Jesús. Jesús sana a todos los enfermos y expulsa a todos los demonios. Los cura, los cuida, los acompaña, pero también se va. Entonces, ya después de su descanso, ya después de que ha cenado, después de que ha dormido, démonos cuenta que el Evangelio nos dice que él, muy oscuro en la madrugada, se va a un lugar desierto, a un lugar solo, a un lugar tranquilo. De pronto quienes han tenido o quienes hemos tenido esa experiencia tan linda y tan maravillosa de caminar por de pronto un bosque o de pronto un lugar solitario en la noche, viendo la luna o escuchando simplemente el viento que llega en medio de la oscuridad, es inevitable pensar en ese vínculo que Jesús sentía con el Padre. Ese lugar tan especial, tan lindo que es buscar ese árbol o ese monte, mirar desde la montaña en la oscuridad donde no hay ningún tipo de luz, donde todo es oscuro y simplemente se puede ver lo que refleja la luna. Es un lugar muy bello y muy especial para decir que es allí en la intimidad, en el silencio, donde encontramos a Dios. Jesús era consciente de su misión y de su identidad. Él buscaba siempre hacer y tener en su corazón la voluntad del Padre. Por eso aquí este Evangelio también nos invita a decir cómo está nuestra prioridad en ese diálogo con Dios. De pronto somos de las personas que piensan es que se me aumentó el trabajo, entonces necesito reducirle la oración y aumentar más en el trabajo. Y resulta que no. La Madre Teresa de Calcuta, en alguna experiencia que le sucedió a ella, cuando se les incrementó el número de enfermos en el hospital que ellas tenían o en el centro de salud que ellas tenían, una hermana le dijo, no podemos hacer más oración porque están llegando más enfermos. Y la Madre Teresa que le dijo, al contrario, tenemos que orar más para poder servir más. Entonces aquí es esa experiencia de intimidad, de amor con Dios Padre, entregarle todo lo que tenemos, todo lo que somos, pero también de escuchar en el silencio el que quiere de nosotros, el que necesita de nuestra parte, pero también que sea un espacio para descansar. La oración muchas veces la hemos
vuelto tan cuadriculada que se convierte en solamente repetir fórmulas, repetir esquemas y se nos olvida que es un espacio para llorar y para reír, es un espacio para callar pero también para hablar, es un espacio para cantar pero también para reposar. Por eso que este Evangelio nos ayuda a retomar esa prioridad de Jesús y démonos cuenta que en ese sentido Pedro está confundido. El Evangelio griego, en el griego nos dice que él buscaba intensamente a Jesús. O sea, imagínense la necesidad y el afán de Pedro que de pronto está diciendo es que todos te buscan, es decir, estamos perdiendo gente, estamos perdiendo quizás dinero, estamos perdiendo quizás muchas personas y Jesús, ¿qué le dice? No, vámonos a otra parte, vámonos a otras ciudades. Es decir, no nos podemos concentrar acá solamente con ellos, tenemos que darnos a conocer. Pero más que darnos a conocer, Jesús dice, para predicar vine. Es decir, a esto he venido, a predicar. ¿Y qué es lo que Jesús predica? Ya lo meditamos en el Evangelio de hace 15 días, el reino de Dios. Por eso, ¿cuál es la consecuencia de esta predicación? Que se alejan los demonios. Allí donde se predica el Evangelio, se van los males que deshumanizan a las personas. Por eso que este Evangelio nos ayude justamente a reconocer las fiebres que tenemos, dejarnos acercar, tocar y levantarnos por Jesús, buscar la voluntad de Dios en la oración, pero también mirar cómo podemos anunciar el reino de Dios en nuestra vida. Llegamos al tercer paso, que es la oración. Por eso a estas palabras que están en este subsidio también podemos agregar las que están en el fondo de nuestro corazón. Dios Padre de amor, te damos infinitas gracias por habernos creado a tu imagen y semejanza. Gracias por habernos adoptado en el don maravilloso del bautismo. Te agradecemos tu clemencia infinita al querer que estemos libres de todo mal, de todo aquello que nos deshumaniza y nos hace perder la conciencia y la memoria del valor que significa ser tus hijos, junto a la dignidad que compartimos con tu amado Hijo nuestro Señor Jesucristo. Danos de tu Espíritu Santo para que nuestras palabras y obras sean sanadoras, que podamos acercarnos al débil, dar la mano al decaído, levantar al que ya no tiene esperanza. Despierta en nosotros el ardor amoroso para buscarte día y noche en la oración, que salgamos a buscarte para descansar en ti y tú en nosotros. Reaviva en nuestra cotidianidad el anhelo por compartir tu misión, predicar la bella noticia y expulsar aquello que nos deshumaniza. Amén. Vamos en este cuarto paso, que es la contemplación, donde vivimos este encuentro con Dios. Pausando este video, revive las imágenes que están en esta escena, pero también confrontémonos a nivel personal. Examino cuál es la fiebre o enfermedad que me impide servir. Y en tu comunidad, reconocer la fuerza que nuestra oración irradia en nuestro actuar. Ahora, como síntesis de esta lección divina, ante Dios agradezco los demonios que Dios ha expulsado. Contigo mismo, examino mi calidad en la oración. Con tus hermanos, comparte lo que Dios ha hecho en ti. Hemos llegado al quinto paso de esta lección divina, que es la acción. ¿A qué me invita la palabra? ¿Qué haré esta semana para cultivar lo que Dios ha hecho en mí? ¿Cómo escuchar la voz de Dios y expulsar los espíritus que degradan nuestro ser? Pausemos y actuemos desde este Evangelio. Ahora, de una forma más estructurada y más sistemática, vamos a hacer esta lección divina ya de forma personal. Ahí con los recursos que tenemos, vamos a responder y profundizar estas preguntas. ¿Qué dice el texto? ¿Dónde está Jesús? ¿Con quiénes está Jesús? ¿Cuáles son las obras de Jesús? En la meditación, ¿por qué se habla de la casa de Pedro? ¿Por qué se menciona la suegra de Pedro? ¿Por qué Jesús calla a los demonios? ¿Por qué Jesús se dirige a otros lugares? En la oración, ¿qué le quiero decir a Dios desde lo leído? ¿Qué le ofrezco a partir de lo vivido? ¿Qué quiero pedirle a Dios? Y en la contemplación, ¿cómo vivo este texto? ¿Qué significaría para mí la casa, la suegra, los enfermos, los demonios, la oración, la predicación? Pausemos y realicemos esta lección divina.
Hemos llegado al final de esta oración. Por eso los invito para que acudamos a la presencia de María, para que ella como verdadera madre nos acompañe en nuestro caminar para imitar a su Hijo Jesucristo. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. No olvidemos la recomendación que hacemos desde este subsidio. En el ámbito de la iglesia celebremos los sacramentos, la liturgia y la alabanza. En la fe, oremos, dialoguemos con Dios, acerquémonos a la Biblia y contemplemos las maravillas de la creación. En la caridad, ayudemos con empatía y donación a quien lo necesita y en nuestro templo parroquial. Y finalmente en la esperanza, seamos testimonio de vida. Suscríbete a este canal y comparte este video. Recuerda que la palabra de Dios se lee, se ora, se celebra y se vive en comunidad. Que el Señor misericordioso nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.